Hermanos, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar una serie de videos que durarán aproximadamente 88 a 90 microvideos. Espero que no sobrepasen los 5 minutos. Y cada video va a hablar acerca de las diferencias entre la ley y la gracia. El día de hoy vamos a comenzar con la primera diferencia, y para que aquellos que nos logren escuchar o ver en diferentes lugares tengan clara cuál es nuestra postura respecto a ello, vamos a comenzar con la primera de las diferencias. La primera de ellas es que la ley definitivamente nos hace esclavos del pecado y la gracia nos libera del pecado. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿no? Entonces aquí menciona claramente que antes de venir a la gracia de Dios, antes de recibir la gracia de Dios, la Biblia dice que éramos esclavos del pecado. El versículo 20 de Romanos 6 lo vuelve a decir: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, Romanos 6, 17 y 20 enfatizan y realzan pues que vivir bajo la ley es ser esclavo del pecado. Sin embargo, en este mismo texto dice la palabra de Dios en el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claramente vemos en este texto que vivir bajo la gracia realmente nos libera del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Asimismo, en el versículo 18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra de Dios vuelve a enfatizar el hecho que el estar bajo la gracia es vivir libres o haber sido libertados del pecado. De la misma manera, en el versículo 22 de Romanos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El versículo 22 entonces enfatiza una vez más que vivir bajo la gracia es haber sido libertado del pecado. Entonces, como vamos a seguir viendo cada día una diferencia, un contraste entre lo que es estar bajo la ley y lo que es estar bajo la gracia, o conocido de otra manera, que es vivir bajo la ley y qué cosa es vivir bajo la gracia. Espero pues que esto sea de bendición. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.